Había un anciano que originalmente no tenía ninguna esperanza, porque ya era muy anciano y no tenía hijos. Su esposa también era de edad avanzada. Entonces este anciano, su nombre era Abraham. Para él, originalmente no había esperanza, ninguna expectativa, pero por la fe, tuvo esperanza. Y se convirtió en alguien con esperanza. Al principio, cuando el Padre Celestial Jehová llamó a que dejara su tierra natal, ya tenía 70 años. Tenía 75 años cuando llegó a la tierra de Canaán. Anhelaba tener hijos, pero no tenía ninguno. Sin embargo, Dios le dio muchas posesiones, haciendo que tuviera muchas ovejas, vacas, camellos y asnos, y también muchísimos siervos. En ese momento, un día el Padre le dijo a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo. No temas. Te recompensaré grandemente. En ese momento, Abraham respondió a Jehová: Jehová, no tengo hijos. ¿Qué me darás? Porque el heredero de mi casa es el Damasceno, Eliezer. En ese momento, Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Abraham no pudo contarlas. Dios le dijo a Abraham: Así será tu descendencia. And Abram creo a Jehovah. Y Jehová le contó a Abraham como justo. Originalmente, él ya era un anciano de piel y huesos. Ya era un anciano sin ninguna esperanza. Y ya era un anciano sin expectativas. Pero por la fe tuvo esperanza. Por la fe hay esperanza. Imagínense, un anciano de muy avanzada edad, que por la fe obtendría descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Por qué razón vino esta esperanza? Vino por la fe. Vino por tener fe. El hermano Heber, a finales del año pasado, o tal vez a principios de este año, a principios de febrero, el hermano Heber estaba hablando sobre la verdad, mencionando que debido a que Abraham, por tener fe, se convirtió en padre de muchas naciones, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, y la arena a la orilla del mar. En ese momento, la hermana llena de gracia vio, en una visión, porque Abraham tenía la apariencia de un chino. Tal vez de joven él. La hermana llena de gracia vio en la visión a Abraham, de unos 70 años aproximadamente. Por un lado, lleno de energía. Abraham, con una barba bastante larga, acariciando su barba. Luego, mirando de cerca. ¿Por qué Abraham? El aspecto de Abraham en la visión ¿era el del hermano Heber? Fue en ese momento, cuando el hermano Heber comprendió. Oh, resulta que el Abraham del Nuevo Testamento es el hermano Heber. En ese momento, el hermano Heber pensaba: efectivamente, Abraham, al principio no tenía esperanza. Por la fe se convirtió en padre de muchas naciones. El hermano Heber originalmente tampoco tenía hijos, ni hijas. Pero por la fe, estaba por convertirse en padre de muchas naciones. Estaba por convertirse en el reino de los cielos, padre del reino celestial. El padre de la patria también se convertiría en el padre de la nueva tierra. ¿Por qué razón hay esperanza? Es precisamente por dos palabras: tener esperanza por la fe. Hermanos y hermanas que han venido aquí, ¿acaso no se han convertido todos, por la fe, en personas con esperanza? Precisamente por tener fe se tiene esperanza. Pero si no hubiera fe, entonces el hermano Heber tal vez trabajaría duro, se esforzaría en su empleo, tal vez buscaría a una mujer, y luego trabajaría desesperadamente en las obras del mundo, y al final, tal vez sería igual que la gente del mundo. Afanado y ocupado, trabajando arduamente, igual que Adán, así como vino del polvo, así también volvería al polvo. Y con el sudor de su frente, tendría comida para alimentarse, sin esperanza ni expectativa. Pero ahora, se da cuenta de que se ha convertido en una persona con esperanza, precisamente por creer en Jehová,
y así convertirse en alguien con esperanza, precisamente por la fe en el Padre Celestial, y así convertirse en alguien con esperanza. Al principio, el hermano Heber tenía un buen hábito, y fue por ese buen hábito, y también por la fe, que se convirtió en alguien con esperanza. En aquel tiempo todavía estaba emprendiendo, todavía se esforzaba en el trabajo del mundo, pero lo maravilloso es que, cada mañana se levantaba muy temprano. En aquel entonces, debía levantarse a las 4:59. Por supuesto, las hermanas de hoy se levantan incluso más temprano que Heber, a las 4:59. En aquel tiempo las 4:59. Se consideraba levantarse temprano, y se levantaba temprano para leer la Biblia en voz alta. Cada día debía leer en voz alta, durante 3 o 4 horas antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces se dio cuenta de que, en el transcurso de un día, lo único valioso era leer la Biblia. Acercarse a Dios, querer conocer la verdad de Dios, querer comprender la verdad, querer leer mucho sobre cómo Dios recompensó a Abraham. Estas historias de cómo favoreció a Israel y a Jacob, y de cómo tuvo misericordia de David. Mientras leía y leía, deseaba fervientemente ser el mismo, el Abraham de la antigüedad, para convertirse en padre de muchas naciones. Mientras leía, decía, ¡ay! ¿Y si simplemente me cambio el nombre a Abraham? Llegó a ese extremo. Y luego, leyendo, Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, y la arena a la orilla del mar. Deseaba tanto fundar una empresa, que se llamara Estrellas del Cielo, y Arena de la Orilla del Mar. Anhelaba tanto cambiarlo a eso. Después, al seguir leyendo, mencionó a la Sulamita. ¡Ay! Y justo el producto que fabricaba el hermano Heber era toallas sanitarias. Así que pensó en registrar una empresa, llamada Compañía Limitada de Papel Sulamita. Realmente existe una empresa así, que también registró una marca llamada Sulamita. Inesperadamente, el hermano Heber se convirtió en el pastor de Sulamita. Es muy maravilloso. Se obtuvo por la fe. Es como lo que decimos hoy. Abraham, al principio no tenía esperanza, pero por la fe llegó a tener esperanza. Entonces, ya que decimos esto, nosotros, bien podríamos decir, que hoy entre nosotros, hay una hermana. Ella es de una edad bastante avanzada, una hermana mayor. Ella, por tener fe. El Padre Celestial dijo, que recibiría una doble bendición. Es nuestra hermana Lifakun. Ella, por tener fe. Un día, el Espíritu Santo dijo, que la hermana Lifakun recibiría una doble bendición. Fue este año. Parece que fue en febrero de este año, o en algún otro momento en que se dijo. ¿Por qué razón fue? Ella, por tener fe. El padre le dijo a Heber, debes decirle a la hermana Lifakun, que deje su tierra natal. Heber, tú cuidarás de su vejez. Deja que ella. Y cuídala como si fuera tu madre. Entonces, el hermano Heber se lo dijo así. La hermana Lifakun se conmovió mucho, y dejó su tierra natal. Al igual que en la antigüedad, la anciana Sara dejó su tierra natal. Después de dejar su tierra natal, a los pocos meses, el Padre Celestial dijo, que nuestra hermana Lifakun recibiría una doble bendición. ¿Por qué razón fue? Se obtuvo por la fe. Todo esto es por la fe. El Padre Celestial bendice a los hijos que tienen fe. Entonces, nosotros hoy, al venir ante la presencia del Señor, ¿no es acaso por tener fe que venimos ante el Señor? Deseamos ser hijos del Señor, ser miembros del cuerpo del Señor, anhelando recibir la gracia del Señor. Pero si el Señor Jesús no fuera el creador del universo, si no fuera el Señor capaz de salvar a los hombres, entonces, por muy grande que sea nuestra fe en el Señor, ¿podríamos recibir una recompensa? Si el Señor Jesús fuera solo el hijo de un carpintero, si no fuera el Señor de la vida, ni el Señor que puede salvar a la humanidad, entonces nuestra fe en el Señor Jesús, por grande que fuera, sería en vano. Pero nosotros sabemos que a Jesucristo, el Padre, ya le ha entregado todas las cosas. Tenemos fe en Él. Estamos bajo su nombre, y ciertamente obtendremos lo que nos corresponde. Si al principio se le dijo a Abraham, tus descendientes también serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Si quien le habló a Abraham no hubiera sido Jehová Dios, el creador del universo, sino Baal, o si lo hubiera dicho algún demonio o espíritu maligno, entonces esta promesa ciertamente habría fallado, porque no se podría cumplir. Pero la fe de la que hablamos, ¿en quién está puesta? Es la fe en Dios el Creador y en su Hijo, el Señor Jesucristo. Solo al creer en Él, Él puede hacerlo realidad, la promesa en nuestros corazones.
tal como dice la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino, y Él lo hará. Lo que anhela tu corazón. Es decir, tener la capacidad de cumplir. Quien cumple los deseos de nuestro corazón es únicamente Jehová y su Hijo. Por eso decimos que la fe nos hace decir que por la fe se obtuvo un buen testimonio. Abraham, que no tenía esperanza, por la fe tuvo esperanza. Él creyó en el llamado de aquel que le hizo dejar su tierra natal. Creyó en Jehová, quien lo llamó a dejar su tierra natal, y ante Dios llegó a ser un hombre de esperanza. Si decimos que Abraham tenía 70 años al dejar su tierra natal, hubo alguien que dejó su tierra natal, siendo aún mayor que Abraham, que fue su nieto Jacob. Cuando su nieto Jacob dejó su tierra natal, ya era un anciano de 77 años. Su hermano Esaú era su hermano gemelo, nacido el mismo día. Pero Esaú no tenía fe en Dios. Mientras que Jacob sí tenía fe en Dios. Esaú no tenía fe en Dios, así que simplemente vendió su primogenitura. ¿Quién quería la primogenitura? La bendición del primogénito estaba en Jacob, en la casa de Abraham. Dios, Jehová, el Dios de Abraham, quería bendecir al primogénito, pero como Esaú no tenía fe, vendió la primogenitura. Pero Jacob tenía fe, y obtuvo la primogenitura. En ese momento Esaú, a la edad de 40 años. Los 40 años de aquel entonces equivalían a los de ahora, tal vez unos 18 o 19 años. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposas a mujeres heteas. Tomó a 2 mujeres heteas por esposas. ¿Quiénes eran los heteos? Eran idólatras, personas que adoraban a otros dioses. Pero ¿y Jacob? Se demoró mucho en casarse. ¿Por qué razón? Él no quería tomar de la tierra de Canaán a mujeres por esposas, porque las mujeres de Canaán eran todas idólatras. Por eso no quería tomar de la tierra de Canaán a mujeres por esposas. Al parecer, él pudo haber escuchado a su madre Rebeca decir: no tomes a mujeres de Canaán por esposas. Mira, tu hermano Esaú tomó a 2 mujeres heteas por esposas, y como ellas adoraban ídolos, la casa estaba en desorden. Tú debes confiar en el Dios de tu padre Isaac, en Jehová, y esperar a que Jehová te lo revele. Sería mejor que fueras a donde mi hermano Labán, a su casa, para tomar esposa. En mi familia hay quienes sirven a Dios. Mis sobrinas sirven a Dios. Es posible que Rebeca le dijera esto a su hijo Jacob. Así que Jacob siguió esperando, y esperó hasta los 77 años. En ese año, a los 77 años, escuchó a su padre decir. Su padre le dijo a su hermano Esaú: ve al campo a cazar. Tráeme lo que caces. Y prepárame un guiso sabroso, para que yo te bendiga. Estas palabras, Rebeca se enteró de ello, y Rebeca se lo dijo a Jacob. Entonces Rebeca le dijo a Jacob: ve rápido al rebaño, y trae 2 cabritos. Le prepararé un guiso sabroso a tu padre. Entonces, después de que se lo lleves para que coma, él te bendecirá. En ese momento Jacob estaba un poco preocupado. ¿Y si me descubre? Mi hermano es muy velludo. Pero Rebeca le dijo: tú solo prepárate. Al final, Jacob realmente se presentó ante Isaac, llevándole la comida deliciosa para que comiera. Isaac comió y lo bendijo, diciendo a Jacob: el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. El olor que emana. Que Dios te dé el rocío del cielo, y la riqueza de la tierra, abundancia de trigo y de vino nuevo. Que los pueblos te sirvan, y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Cualquiera que te maldiga, sea maldito, y el que te bendiga, sea bendito. Es decir, que Isaac bendijera a Jacob, equivalía a la bendición de Dios. De esta manera, Jacob obtuvo la bendición que le correspondía a Esaú. Es decir, lo cual implicaba que Dios le daría de la tierra, todo lo de la tierra de Canaán, todo el rocío a Jacob, y toda la tierra fértil a Jacob. Es decir, todas las tierras fértiles de la tierra fértil es la tierra que fluye leche y miel,
que le sería dada a Jacob. El rocío del cielo también le sería dado. Y las naciones se postrarían ante Jacob. Es decir, esta bendición. Después de eso, Jacob dejó su tierra natal, porque su hermano Esaú lo odiaba, y quería matarlo. Así que dejó su tierra natal. Cuando dejó su tierra natal, ya tenía 77 años. Con fe en Dios, dejó su tierra natal. Cuando llegó a Luz en la tierra de Canaán, oscureció y se durmió allí. Dios lo bendijo en el sueño de la escalera celestial, diciendo: la tierra en la que ahora estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Tu descendencia se extenderá al norte, al sur, al este y al oeste. De esta manera, Jacob, por su fe en Dios, aunque había tardado mucho en casarse, era solo para esperar la gracia de Dios. Cuando dejó su tierra natal a los 77 años, Dios lo bendijo. Lo bendijo para que obtuviera la tierra de Canaán, y una descendencia tan numerosa como la arena del mar, todo obtenido por medio de la fe. Según la promesa de Dios, que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.